Y bueno, pues se viene nuevo video, y bueno, pues qué tan lejos estamos, ¿sí? ¿Qué tan lejos estamos ya del último campeonato de Pumas 2011? Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, domingo 22 de mayo del 2011 se jugaba el partido de la gran final del torneo Clausura 2011 entre Pumas de la UNAM y el Morelia, los Monarcas del Morelia, cuando aún existía ese equipo del Morelia. Y sí, se pueden imaginar qué tanto hacían ustedes aquel domingo 22 de mayo, cuántos años tenían, en dónde estaban viendo ese día el partido. Ha pasado tanto tiempo y han pasado muchas cosas con Pumas. Ya perdió 2 finales, en 2015 contra Tigres, en 2020 contra León. Perdió una final de Conca Champions contra Seattle Sounders. Y la cosa es que Pumas sigue sin levantar un nuevo título de liga. El último fue aquel frente al Atlético Morelia, frente a los Monarcas del Morelia. Fue el último, así es que bueno, pues insisto, ahí les va un poco de nostalgia, ahí les va un poco de la alineación de ese partido. Pumas con Alejandro Palacios, hoy ya retirado, Darío Verón retirado, el Picolín defensa retirado, Luis Fuentes retirado, Efraín el Chispa Velarde retirado, Israel Castro, David Cabrera, Javier Cortés, Martín Bravo, Juan Francisco Palencia y Dante López, ya todos ellos retirados del fútbol profesional. Fue el 11 que mandó Guillermo Vázquez Herrera en aquella ocasión, en aquel partido frente al Morelia. Y desde aquel entonces, pues, ¿quién nos diría que sería el último título de liga de nuestros Pumas? ¿Quién nos diría que jamás en estos 14 tristes y largos años no volveríamos a ver campeón a Pumas, ni de liga, ni de nada, absolutamente nada? Y bueno, pues es que al parecer parece que esta directiva, ya ni hablar de las directivas anteriores, de Ares de Parga, de Borja Navarrete. De hecho, Borja Navarrete fue el que sustituyó a Víctor Mabú en la presidencia de Pumas, y después vino la época oscura de Ares de Parga. Y bueno, ya ni hablar de esas directivas anteriores. Enfoquémonos en la directiva actual. ¿Qué es lo que está haciendo la directiva actual? Nada, absolutamente nada, insisto. Intentaron medio componer las cosas del fracaso de Rafael Puente del Río, trayendo al turco Mohamed. El turco, pues, simple y sencillamente llegó a una semifinal con Pumas, y al siguiente torneo se quedó su auxiliar Gustavo Lema, y ya todos sabemos la triste historia de Pumas. Así es que, insisto, parece ser que a la directiva actual no le conmueve, no le mueve esta situación de ya 14 años sin un título de liga. Y pues hablemos de rachas que se han roto de aquel 2011 a la fecha. Tigres, por ejemplo, después de 30 años se volvió campeón en 2011, un torneo después de Pumas. Comenzó pues obviamente la época dorada de los de San Nicolás de los Garza. Ya vimos a las Chivas campeonas. Cruz Azul después de 23 años rompió su sequía de títulos. El Atlas después de 70 años incluso ya hasta fue bicampeón. Ya nos tocó vivir la era del bicampeonato de León. Ahora estamos viviendo la era del tricampeonato del América. ¿Les sigo? ¿Quieren que le siga? Insisto, si a esta directiva actual no le duele, no le mueve esta situación, que a uno como aficionado, pues obviamente es doloroso, es triste no poder ver a tu equipo campeón, es doloroso, es triste que jugadores pasan, directivos pasan, directores técnicos pasan años y años, y la cosa sigue igual. Ya ni siquiera Pumas es aquel equipo formador, aquel equipo que sacaba buenos jugadores de cantera. Por ejemplo, ahí está, en aquel equipo campeón estaba Orrantia, estaba David Izazola, estaba Fernando Espinosa, Yehu Chiapas, el mismo Luis Fuentes, que fue el que anotó el gol con el que Pumas le ganó al Morelia. Insisto,
Pumas era un equipo que de alguna manera u otra trataba de competir. A lo mejor nunca ha competido económicamente, nunca ha competido a billetazos, pero de alguna manera pues sacaban jugadores importantes, ¿no? Jugadores jóvenes mexicanos que eran la base del equipo, que fueron incluso la base de aquel último campeonato, y con algunos jugadores de experiencia como Cacho, como Palencia, como el mismo Leandro Augusto, Darío Verón, Dante López. De alguna manera se hizo una mezcla bonita, una mezcla importante. Solo 4 extranjeros en el equipo: Leandro Augusto, Darío Verón, Martín Bravo y Dante López. Uno por posición. Darío en la defensa, Leandro en el medio campo, Dante y Martín adelante. O sea, 4 extranjeros. La base eran mexicanos y jugadores con experiencia. Mexicanos jóvenes y jugadores con experiencia. ¿Qué es lo que ha sucedido con Pumas? Es lo que yo me pregunto. ¿En dónde quedó la base, la esencia de aquel equipo, el espíritu de aquel equipo universitario combativo, que luchaba, que corría, que se entregaban en cada balón? Insisto, ya ni siquiera se sacan buenos jugadores de la cantera. La verdad, yo no sé, corríjanme, creo que el último de los últimos han sido Eric Lira y Alan Mozo, que ya ni siquiera están en Pumas. De lo más rescatable que se ha sacado de cantera, porque pues ya ni siquiera eso, ya ni siquiera Pumas es aquel equipo formador que sacaba buenos jugadores y los proyectaba. Ya ni eso, y pues ya ni hablar obviamente de que no se han traído buenos refuerzos, de que jugadores han pasado, ido, venido y no ha pasado absolutamente nada. Insisto, es triste, es doloroso. Me gustaría leerlos aquí en los comentarios. ¿Qué recuerdan ustedes de aquel año 2011? ¿Qué recuerdos tienen de aquella última final? Porque sí, desafortunadamente ya se cumplieron 14 años. 14 años del último título de Pumas. Y la cosa en el futuro y en el presente no pinta diferente. Desafortunadamente sí se ve complicado, se ve difícil que Pumas en el mediano plazo, ya ni hablamos del corto plazo, en el mediano plazo pueda salir campeón, porque pues desafortunadamente, insisto, parece que la directiva no tiene un proyecto, parece que la directiva pues no ha entendido que este es un club grande que necesita alimentarse de títulos, que esa grandeza necesita alimentarse de títulos y no solo vivir del pasado. Parece ser que a la directiva no le cae el 20 aún, parece ser que a la directiva no le interesa en lo más mínimo que cambie esta situación. Y bueno, pues déjenme aquí en los comentarios sus opiniones, me gusta leerlos y saben que les estoy contestando a todos. Saludos.